Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los siempre radiantes textos del Srimad Bhagavatam. Estamos en la sección de las maravillosas conversaciones de las damas de Hastinapur con motivo de la partida del Señor Krishna. El texto número 25 dice lo siguiente: cuando quiera que haya reyes y administradores que vivan como animales de las más bajas modalidades de la existencia, el Señor, en su forma trascendental, manifiesta su supremo poder, la verdad positiva. Les confiere misericordia especial a los fieles, realiza actividades maravillosas y manifiesta diversas formas trascendentales según sea necesario en diferentes periodos y eras. Y siguen describiendo cuestiones maravillosas relacionadas a Krishna. Vamos a compartir el significado o el comentario que hace Srila Prabhupada de este texto. Prabhupada comenta: como se mencionó anteriormente, la creación cósmica es propiedad total del Señor Supremo. Esa es la filosofía básica del Ishopanishad. Todo es propiedad del Ser Supremo. Nadie, por tanto, debe usurpar la propiedad del Señor Supremo. Uno debe aceptar solamente lo que Él tenga a bien conferir. De modo que la Tierra o cualquier otro sitio del universo o de otro universo es propiedad absoluta del Señor. Los seres vivientes son sin duda sus partes integrales o hijos, en virtud de lo cual cada uno de ellos tiene el derecho de vivir a expensas de la misericordia del Señor para ejecutar su labor prescrita. Por consiguiente, nadie puede violar el derecho de otro individuo o nadie debería creer que puede hacer lo que tiene derecho a ello, sea ese individuo un hombre o un animal. Nadie puede hacerlo sin que el Señor lo haya permitido. El rey o el administrador debe entenderse que es el representante del Señor y se debe de ocupar del cumplimiento de la voluntad de dicho Señor. Él debe ser, pues, una persona reconocida como grandes reyes, por ejemplo, Yudhishthira, Parikshit. Reyes de esa categoría tienen plena responsabilidad, pero tienen también pleno conocimiento proveniente de las grandes autoridades o grandes almas que le instruyeron sobre cómo administrar correctamente el mundo. Pero algunas veces sucede que por la influencia de la modalidad de la ignorancia de la naturaleza material, que es la más baja de las modalidades materiales, la más oscura, los reyes y administradores llegan al poder sin poseer conocimiento ni responsabilidad. Y cuando semejantes necios que viven como animales llegan al poder, y entonces comienzan a hacer todo en virtud de su propio interés personal, de sus propios caprichos y avaricias y locura. El resultado de una administración así
es que toda la atmósfera en general se sobrecarga de elementos viciosos. El soborno, el engaño, la agresión y por ende el hambre, las epidemias, la guerra y otros perturbadores aspectos similares se vuelven resaltantes entonces en ese momento en la sociedad humana. Y también en ese momento a los devotos del Señor o a los fieles seguidores de un modo de vida recto se les comienza a perseguir por todos los lugares y de todas las maneras posibles. Todo eso que hemos mencionado son síntomas que señalan que llega el momento indicado para una aparición del Señor o el representante puro del Señor que sea capaz de restablecer los principios religiosos y venza a los malos administradores. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor aparece entonces en su forma trascendental, sin ningún matiz de cualidades materiales. Él desciende tan solo para mantener en una condición normal el estado de su creación total. Esa condición normal consiste en que todos y cada uno de los lugares del universo que el Señor ha dotado de todas las cosas necesarias para la permanencia de los seres vivientes que han nacido en ellos, funcione como debe funcionar. Siguiendo las reglas y regulaciones que se mencionan en las Escrituras reveladas, dichos seres vivientes que habitan en esos sitios pueden vivir felices y ejecutar su ocupación predestinada para al final lograr la salvación. Todo ello es posible si se guían por las regulaciones establecidas por el propio Señor. Debemos recordar que el mundo material se crea para satisfacer los caprichos de las almas que están condicionadas. De la misma manera que, por ejemplo, a veces a los niños traviesos se les construye un corral de juego o un área de juego de la cual no pueden salir. De no ser por eso, entonces no tendría ningún sentido crear el mundo material. Pero cuando esas criaturas o esas almas se embriagan demasiado con el poder de la ciencia material y comienzan a pensar en cómo explotar los recursos de la naturaleza indiscriminadamente para su propio capricho, y cuando comienzan a hacerlo de manera independiente a lo que indica el Señor, y además de eso lo hacen únicamente para complacer sus propios sentidos, que están enloquecidos por la lujuria material. Cuando eso sucede, entonces se hace necesaria la encarnación del Señor para corregir este asunto y además de eso responder a la petición de los fieles. Cuando Él desciende, exhibe actos sobrehumanos solo para probar su derecho supremo y demostrar que no hay nadie igual ni encima de Él. Y sucede que los materialistas tales como Ravana, Hiranyakashipu y Kamsa son castigados de acuerdo a cómo debe ser. Él actúa de una manera que nadie puede imitar. Por ejemplo, cuando el Señor apareció como Rama, tendió un puente sobre el Océano Índico. Cuando apareció como Krishna, desde su misma infancia exhibió actividades sobrehumanas al matar a Putana, Agashura, Sakatashura, Kalisha, etc. Y después también mató a Kamsa, su tío materno. Cuando se hallaba en Dwaraka, creó una gran familia muy extensa, a la cual se le conoció como Yaduvamsa.
Él es famoso también como el Govardhandari Hari, porque a la edad de apenas 7 años levantó la colina conocida como Govardhan. Que el Señor mató a muchos e indeseables reyes de su tiempo, y como guerrero que era, peleó de un modo heroico. Él es famoso como el Asomadharva, o sea, aquel que no tiene igual, porque nadie es igual ni más grande que él. Aquí termina el comentario de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nos recuerda en este comentario, a partir del texto descrito al inicio del amanecer de hoy, en la conversación de las damas de Hastinapur, que primero nos recuerda el propósito de la creación material y nos recuerda el propósito básico de cuando el Señor aparece en esta creación, ya sea a través de expansiones o de expansiones de sus expansiones o de representantes apoderados por Él directamente. El propósito básico es de restablecer el equilibrio de la creación. Y este equilibrio se rompe cuando la entidad viviente, debido a su lujuria de tanto apego e identificación con las cuestiones materiales, se comienza a creer en serio que es la más poderosa, que es la que lo merece todo, que es la que puede hacerlo todo sin que nadie le recrimine nada, y entonces, abusando de sus habilidades adquiridas o de su poder adquirido materialmente, comienza a explotar a la naturaleza material y comienza a explotar también a las demás entidades vivientes. Y se convierte así todo el mundo en un desastre, y se convierte así también en una tortura para aquellas criaturas que son mansas y que tratan de seguir una vida adecuada, recta y bondadosa. Entonces esas criaturas se lamentan, y el Señor escucha la lamentación de esas criaturas, y entonces dice, ya es el momento de corregir la situación. Por eso Bhagavad Gita dice que Él mismo en persona aparece, dice, para destruir, para acabar con los demonios y redimir, o sea, realzar a las buenas almas que están intentando elevarse continuamente. Esas apariciones, o esas como se le llama encarnaciones, realmente el término encarnación no es adecuado, porque el Señor nunca toma cuerpo de carne, nunca toma cuerpo material. Él sigue teniendo siempre cuerpo eternamente espiritual, aunque parece a simple vista que se ha tomado un cuerpo material, pero la literatura sagrada y los grandes almas confirman que no lo ha tomado. Además de eso, sus propias hazañas también confirman que el Señor no lo ha tomado. Entonces, en este texto, Prabhupada resalta sobre todo la importancia que tiene que los líderes o las personas encargadas de dirigir al pueblo, a la humanidad, sean establecidos en sus puestos, pero en base a sus verdaderas cualidades. En base a sus verdaderas cualidades, un líder debe tener determinadas cualidades. Sin esas cualidades, entonces lo que va a hacer es conducir a toda la humanidad o a toda la vida entera, todas las criaturas, hacia una situación muy desastrosa, en la cual no pueden estar felices, no pueden estar en paz y no pueden cumplir con sus deberes prescritos, y por tanto no pueden elevarse hacia una situación superior. No hay armonía, la tierra y cualquier otro sitio se convierte en un desastre, literalmente. Entonces el Señor, básicamente, cuando desde una de sus expansiones aparece en ese propósito, y entonces según el tiempo, la circunstancia, el lugar, etcétera, etcétera, Él asume una forma determinada o aparece en un personaje determinado que sea el adecuado, el propicio para ese tipo de evento desastroso que está sucediendo. Y así, si revisamos cada una de las muy pocas, porque en comparación con lo infinito realmente son muy pocas manifestaciones que el Señor ha adoptado, vamos a ver que cada una de ellas tiene una forma específica que responde perfectamente al momento y a la tarea que había que hacer.
No son formas caprichosas ni formas para jugar o al azar. Son formas dirigidas por la propia inteligencia del Señor, que decide cuál es el modo más perfecto de presentarse para esas circunstancias. Y entonces, esa es la cuestión. Entonces las damas están resaltando la magnificencia, la misericordia y la heroicidad del Señor, que siempre está velando, que siempre está interviniendo cuando la cuestión del equilibrio se vuelve muy delicada en la creación material, y cuando las buenas criaturas se están lamentando por la explotación y el martirio a los que está sometiendo la creación, grandes mentalidades demoníacas. Y ahí menciona algunos ejemplos. También resalta Prabhupada cómo al Señor se le reconoce, porque no porque realiza cosas realizables, entrenables, de poderes místicos, sino porque realiza cosas que nadie más puede realizar. Y pone el ejemplo de Rama, cuando hizo un puente en el Océano Índico para ir hasta la tierra de Lanka, donde allí estaba el gran demonio Ravana, había secuestrado a su esposa Sita. Y entonces, ¿cómo hizo este océano? Ramayana cuenta que grandes rocas lanzadas al océano, y él hizo que esas grandes rocas flotaran de un modo maravilloso. Pero también hizo que todos los animales y criaturas vinieran a ayudar a ir lanzando rocas al océano. Pero no venían por miedo. Por ejemplo, las criaturas demoníacas o de mentalidad demoníaca o no amorosa, donde el amor se ha distorsionado por completo y se ha convertido en avaricia, vanidad, odio, rencor, ¿verdad? Lo que hacen es aterrorizar. Entonces las criaturas que les sirven por miedo. Por miedo. Pero en el caso del Señor, las criaturas que les sirven por amor. Porque el Señor es tan dulce que uno siente satisfacción plena en servirle. Eso es la diferencia también básica de cómo reconocer cuando algo viene del Señor y cuando algo no viene del Señor. Entonces también puso el ejemplo de, por ejemplo, cuando el Señor, como Krishna, como siendo un niño, uno de sus pasatiempos, además de matar diferentes personalidades demoníacas que fueron a acabar con él, también el Señor, por ejemplo, levantó en Vrindavan, un pueblo de India, del norte de la India, hay una colina que es sagrada, la consideran sagrada, allí pastorean las vacas, y entonces es Govardhan. Govardhan, un día, bajo ciertos incidentes que después vamos a comentar un día de estos, el Señor, siendo un niño todavía, ¿verdad?, levantó la colina Govardhan, así, y la sostuvo levantada con un dedo. Entonces debajo se cobijó, como si fuera un gran paraguas, debajo se cobijó el poblado, los habitantes de Vrindavan, incluyendo por supuesto las vaquitas, que son el tesoro de Vrindavan. Se cobijaron allí de fuertes torrenciales de lluvia que Indra, enojado, estaba provocando. Ese Señor dejó que Indra se cansara y se aburriera y se diera cuenta que ese niño aparentemente normal, pequeño, indefenso, no era un niño común, sino que era la misma y suprema personalidad de Dios desarrollando pasatiempos infantiles. Entonces Indra se dio cuenta de eso. Y espérate, que este niño, ¿qué está haciendo y cómo es que puedo hacer eso? Que ni siquiera yo puedo hacer, ni siquiera Brahma puede hacer. Y entonces se recapacitó y despertó. Wow, esa es la suprema personalidad de Dios, y dio una oración muy bonita pidiendo disculpas, etcétera, etcétera. Entonces esa es la cuestión. Al Señor se le reconoce. Se le reconoce primero, no aparece en este mundo nunca bajo un cuerpo material, por tanto nunca está sometido a las leyes de la naturaleza material, aún así la sigue para dar un buen ejemplo. Segundo, el Señor en todas sus apariciones es completamente amoroso con aquellas criaturas y almas que están siguiendo un camino de sinceridad, un camino de bondad. Siempre es amoroso con ellos y les muestra todo su afecto, los redime, los restablece, los eleva.
se preocupa por ello. Tercero, realiza determinadas hazañas que nadie más, ni siquiera el místico más grande, puede realizar. Ni siquiera el místico más grande puede realizar. O sea, y no las realiza por una cuestión de poder místico desarrollado o creado por fuerza de la mente, sino que las realiza por una cuestión de propias cualidades que son naturales en él, es el Señor Supremo. Y está saturado siempre de amor. Entonces esas cuestiones, Prabhupada dice, hay cuestiones muy claras que la literatura explica para uno reconocer cuándo algo o alguien es representante o no del Señor. Y hay tantas personalidades en el mundo que están queriendo ser el Señor Supremo, tener su fama, ser supuestamente Él, ¿verdad? Y para ello están utilizando tantos supuestos trucos. Pero el Señor Supremo no utiliza trucos. Y las damas de Hastinapura están diciendo, míralo, ahí al héroe de la creación. El verdadero héroe de la creación es el Señor Supremo. Por eso todas las glorias deben ser dadas siempre al Señor Supremo. Devotos siempre dicen, miren, aquí, les estoy hablando, les estoy contando, les estoy mostrando, les estoy revelando uno de los nombres del héroe de la creación. Y si ustedes tuvieran conciencia de ello, es lo que dice el devoto puro, si tuvieran conciencia de ello, estarían glorificando constantemente sus hazañas y sus nombres. Eso es vida perfecta. Y estuvieran deseando, wow, si yo pudiera de algún modo lidiar directamente así y servirle según lo que él me indique, ¿verdad? Y entonces comienza un nuevo anhelo en el corazón de la criatura, y ese anhelo, si persiste y se cultiva, le va a purificar toda su existencia. Aunque esa criatura sea un iletrado, aunque no haga ningún ritual, aunque no haga nada, el simple anhelo de querer un día poder establecerse al servicio de tan maravilloso héroe, ese simple anhelo, ese enamoramiento romántico creciente hacia el Señor, es suficiente para que todas las oscuridades que hay en su corazón, en su mente, la ignorancia, etcétera, 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 se vayan disipando de modo natural. Ese anhelo es el modo natural de establecerse en la perfección del yoga. Ese anhelo es el modo natural de purificarse. Ese anhelo es el modo natural de volver al estado de conciencia de Krishna. Y ese anhelo se va cultivando y se va fortaleciendo con la práctica del servicio devocional y con la asociación con devotos o almas que estén entregadas al Señor. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe y que nos permita que nuestra vida de una forma u otra se vaya aquietando en nuestro interior para nosotros poder comprender las tantas pistas que cada uno de los textos de la literatura sagrada nos muestran sobre claves esenciales de cómo dirigir nuestra vida hacia el sitio correcto, hacia el estado de criaturas, partes integrales del Señor, que existen desde una perspectiva de servicio amoroso, o sea, de estar en un constante intercambio amoroso con Él. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshata